Sean bienvenidos a su podcast, se llama La Chisma, el podcast. Nosotros somos de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, Grupo TF11. Este grupo está conformado por Salazar, Mabel, Potenciano, Génesis y su servidora Trejo Mónica. En este podcast les vamos a hablar de algunos temas, como el barbarismo, anfiología, pleonasmo y cacofonía. Empecemos. Bienvenidos. ¿Qué es un barbarismo? Como barbarismos denominamos todas aquellas incorrecciones lingüísticas que cometemos cuando incurrimos en errores al escribir o pronunciar una palabra. Así pues, son considerados barbarismos todas aquellas palabras, expresiones y construcciones sintácticas que no se adecúen a las normas gramaticales de la lengua, ya que adiccionan, omiten o transportan letras o sonidos o acentos. Tipos de barbarismos. Existen tipos de barbarismos dependiendo del tipo de incorrección que impliquen. Pueden ser prosódicos, sintácticos u ortográficos. Los barbarismos prosódicos son aquellos en los que se cometen vicios de la dicción o impropiedades en la forma de articular determinados sonidos. Por ejemplo, yendo o yendo, por yendo del verbo ir, jalar por alar, insecto por insecto, prever por prever, haya por haya. Barbarismos sintácticos. Son barbarismos sintácticos aquellos con los cuales se corrompe la concordancia, el régimen o la construcción de palabras, oraciones o modismos. Por ejemplo, en relación al lugar de la relación o con relación a. Quesismos. Llama antes que vengas, en lugar de llama antes de que vengas. Dequeísmos. Yo opino de que no es bueno por yo opino que no es bueno. Oraciones impersonales. Ayer se llegaron a los 30 grados, en vez de ayer se llegó a los 30 grados. La anfibología es el empleo de frases o de palabras con más de una interpretación o un significado. También lo podemos conocer como disemia. Una anfibología puede dar lugar a importantes errores de interpretación si se desconoce el contexto discursivo del enunciado anfibológico. También suele ser un recurso para sostificar. En pocas palabras, la anfibología es catalogada como un vicio de dicción y se define como aquello que se presta para más de una interpretación, o sea, algo que se vuelve ambiguo en su significado. Algunos de los ejemplos que podemos dar sería: mi padre fue al pueblo de José en su coche. En sí, la anfibología es un vicio del lenguaje que consiste en una manera de hablar en la que se da más de una interpretación a lo dicho, que nos conlleva a la ambigüedad en la expresión. Como habíamos hablado anteriormente, la anfibología es el empleo de dos frases o palabras con más de una interpretación. Entonces, pues esto trae consigo que una característica casi constante de las anfibologías es la ambigüedad, y a continuación hablaremos de ellas. En sí, la ambigüedad es una situación en la que la información se puede entender o interpretar de más de una manera. Cuando más corto es el mensaje y menor el contexto, mayor pues es la ambigüedad. Una frase de 3 o 4 palabras sin contexto puede ser muy ambigua, lo cual es importante en rótulos y carteles. También podemos decir que la ambigüedad es un fenómeno que ocurre en las lenguas naturales, que consiste en el hecho de que una sola construcción lingüística expresa más de un sentido o contenido semántico. Esto es, cuando posee más de un significado. Entonces,
Hay ambigüedades fónicas, morfosintácticas, léxicas, pragmáticas y lógicas. También está la estructural, que pues por ejemplo está producida por el orden o la estructura del discurso. Por ejemplo, sería: se venden billeteras de piel de caballeros. O otro ejemplo sería la ambigüedad léxica, que es producida cuando se usan palabras que tienen más de un significado y pues ambos son admisibles. Por ejemplo, sería: se encontraron en el banco de la avenida. O también está las ambigüedades fonéticas, que son las que ocurren en el habla, etcétera, etcétera. Entonces, estos son un poco de lo que significa ambigüedad. Hablemos del pleonasmo o redundancia. Es algo que creo que comúnmente nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, hablamos de esa manera y es algo que ignoramos por completo. ¿Qué es? Es una figura teórica en la cual consiste en el empleo de una o más vocablos innecesarios en una frase para el cabal sentido de ella. Por ejemplo, lo vimos con mis propios ojos. Lo vi. O sea, aquí es claramente que lo vimos con nuestros propios ojos. Ya empleamos hasta dos, cuando sencillamente es lo vi. Otro ejemplo de métete adentro. Estamos utilizando también dos palabras iguales, casi, que están dando al mismo sentido, cuando es solo métete. Es algo que regularmente hacemos muchos en nuestra vida. La palabra cacofonía. ¿Qué es? Es el sonido desagradable que se produce por el encuentro o repetición de las mismas sílabas dentro de una oración. Un ejemplo de ellas puede ser esta frase: para parar, pasa por aquí. Algo que suena un poco desagradable y que a veces al escuchar que una persona nos hable de esa manera podemos pensar que nos están repitiendo hasta la palabra al principio. Sin embargo, no es así. El error está para parar. Pero bien podemos decir para detener, pasa por aquí. Pero sin embargo, es algo que nosotros o mucha gente en su vida cotidiana, cuando habla con una persona o cuando habla con varias personas, se expresa de esa manera cuando piensa que lo están haciendo bien, cuando realmente está mal.